Paz a vosotros, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Digno de toda gloria y de toda honra es nuestro Dios, el Todopoderoso, quien nos ha dado el privilegio de estar aquí en este lugar, en esta mañana. Amén. Porque Él es digno de toda honra y de toda gloria, ¿cierto? Decía nuestra hermana que Dios les bendiga. Y cada uno de nosotros hemos recibido seguramente una bendición de parte de Dios en esta semana. Amén. ¿Y por qué no venir a este lugar a darle gracias a Dios por eso? Hay una oración, una frase que es muy utilizada en cada rezo, en cada oración del pueblo judío, que dice así en la lengua hebrea: Baruch atah Adonai melech haolam. Significa: bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo. ¿Creemos, hermanos, que Dios es el Rey del universo? ¿Es el Rey de nuestras vidas? Que es lo más importante, ¿cierto? Y cuando nosotros decimos que Dios es el Rey de nuestra vida, ¿qué significa eso? Que hay un gobierno sobre nosotros. Amén. Y ese es el Señor, el Rey Supremo, nuestro Dios. Estos días, hermano, tuve una gran bendición de parte de Dios. Estaba con un problema, un dolor de muela. Entonces tuve que ir al dentista y allí me encontré con algunos dilemas ahí. Pero bueno, gracias a Dios, todo bien. Pero me tocó faltar al trabajo. Un domingo que nos tocaba laborar en este lugar, no pude venir porque ese sábado a la noche, a la madrugada, me agarró el dolor de muela y no había con qué darle. Le mandó un mensaje al hermano Javier. Le dije que no iba a venir porque no dormí toda la noche. Ahí tempranito el hermano Javier también pasó por casa, me dejó una pastilla que me hizo bien. Pude dormir tranquilo después. Pero ese lunes dije, bueno, voy a ir al dentista. Y ahí viene la bendición de Dios. Me fui al dentista el lunes, le mandé un mensaje al encargado, le dije que no iba a ir a trabajar porque tenía que sí o sí solucionar ese tema del diente. Entonces me fui el lunes, entre que me atendí todo, salí a la 1:30 del dentista y ya no pude ir a trabajar todo el día. Así que llegando el jueves, llegó el día jueves, ya había trabajado, empecé el martes, llegó el día jueves y justo estábamos en la casa del hermano Manuel en un estudio de la Biblia y me llegó un mensaje del encargado y me dice así: Matías, lo de lunes vamos a dejar que corra más. Así que el viernes cobraste tus 5 días, me dice el encargado. ¡Qué bendición de Dios!, ¿cierto, hermanos? ¿Están seguros de eso? Yo no trabajé el lunes, queridos hermanos. ¿Podría cobrar igual eso? No. ¿Vieron? Cuando leí bien el mensaje, dije, uy, ¿acá qué hago? Porque era el encargado. No era mi jefe, no era mi patrón. ¿Qué iba a hacer mi compañero que tenía todo el buen deseo, el buen sentimiento tal vez? No le iba a decir al patrón que yo falté el lunes. Y cuando llegó el viernes, el momento de cobrar, que vino el patrón a pagarnos, va el encargado, cobra y cuando viene me hace así. Los 5 días. ¿Y qué creen ustedes? Yo decía, bueno, ¿no? Cuando voy allá y me paro frente al patrón, me dice, ¿y Jiménez, laburaste los 5 días? ¿Y qué te iba a decir yo? La verdad. La verdad. No, patrón, laburé 4 días porque el lunes tuve que faltar, fui al dentista y así. No, mira, no me dijeron que faltar. ¿No? Y ahí viene la bendición, hermanos, ¿o no? Porque salí victorioso en ese momento. Porque la realidad es que necesitaba la plata. Como todos nosotros aquí necesitamos el dinero. Fue como prácticamente, no sé si una prueba, una tentación, pero salí contento de él porque le mandó un mensaje a Tami y le dije, pude vencer. ¿Qué creen ustedes? ¿Es así o no? Claro, porque el enemigo también puede estar aquí para estorbarnos, para hacer que nos equivoquemos, para que estemos en falta con nuestro Dios. Y es importante cuando nosotros en nuestra vida tenemos a Dios y buscamos de todo el tiempo agradarle en todas las áreas de nuestra vida.
Vamos a comenzar con un texto de la palabra de Dios, Levítico capítulo 6. Un mandato de Dios que le dio al pueblo en aquel momento, a los sacerdotes, a los levitas. Levítico capítulo 6. En su versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Leyeron alguna vez eso? El fuego de Dios no se apagará. ¿Cuánto tiempo tenía que arder? Continuamente. Siempre. Hermanos, ¿ustedes creen que esto era un rito técnico de ese momento nomás? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor hoy con esa palabra? Podríamos deducir y sacar la conclusión de que aquel fuego, ¿qué es lo que representa hoy para nosotros? El Espíritu Santo, la presencia de Dios, ¿cierto? Y esa presencia de Dios tiene que estar en nosotros en algún momento de nuestra vida más. Solamente los días sábados, todos los días y continuamente tiene que arder ese fuego en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, ese fuego, si nosotros vamos a encender un fuego hoy, ¿qué necesitamos para encender un fuego? Leña. ¿Sí? ¿Qué pasa si dejamos de poner leña ahí? ¿Qué va a pasar con ese fuego? Se va a apagar. Entonces, constantemente, hermanos, y ahora en la época de invierno, que hace frío, aquellos que tenemos una cocina a leña, para no pasar frío, mantenemos allí el fuego encendido. Pero para que ese fuego se mantenga allí, tenemos que siempre poner leña. ¿Y qué puede ser, hermanos, en nuestra vida espiritual esa leña? Para que nosotros podamos mantener encendida esa llama en nosotros. La palabra. ¿Qué otras cosas más pueden ser? La oración, las buenas obras y muchas cosas, ¿cierto? Vamos a leer una en el libro de Proverbios, capítulo 3. El proverbista nos habla de muchas cosas, enseñanza para nuestra vida, y siempre me acuerdo del consejo del hermano Marco, del joven Marco: lean los proverbios, porque es bueno. Y en su capítulo 3, versículo 18, allí menciona, si leemos desde más arriba, nos viene hablando, desde el versículo 13, nos viene hablando de la sabiduría. Fíjense lo que dice, vamos a leer versículo 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, fíjese lo que dice el versículo 18, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿De dónde sale la leña, hermanos? De los árboles, ¿cierto? Y aquí dice que la sabiduría es árbol de vida. ¿Creen ustedes que esta sabiduría que viene de parte de Dios es importante para nosotros? Uno de los frutos de la sabiduría de Dios en nuestra vida es, por ejemplo, tener veredas de paz. Dijo Isaías en su capítulo 58, si no me equivoco, dijo: mi Dios, no hay paz para los impíos. Eso lo dijo el profeta Isaías. Porque aquel hombre que no practica las cosas de Dios, ¿puede tener paz en su vida?
¿Puede tener paz en la vida de sus seres queridos, de su familia, tener paz con aquellos que le rodean? Claro que no. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, para nosotros mantener encendida esa llama en nuestra vida, sí o sí tenemos que aplicar todas estas cosas que Dios nos dice en su palabra. Como por ejemplo, la sabiduría que viene de Él. Y dice la Escritura que aquel que no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios. ¿Él se la va a negar? Él de hecho dice que nosotros somos un pueblo sabio y entendido, porque nos ha revelado todas sus palabras. Solamente queda en que nosotros la tomemos. Y siempre recuerdo por ahí lo que dice nuestro hermano Javier, que el principio de la sabiduría, ¿qué es, hermano Javier? El temor a Dios. Muy bien. Sí. ¿Y la inteligencia? Apartarse del mal. Apartarse del mal. Eso es. Son cosas primordiales en nuestra vida para poder ser verdaderos cristianos o verdaderos hijos de Dios. Para que esa llama que está en nosotros se pueda mantener encendida continuamente. Porque donde se empieza a apagar esa llama, ahora que hace frío, si se apaga nuestro fueguito allí en la cocina leña, ¿qué vamos a comenzar a sentir? Frío. Y es allí, hermanos, donde comienza la frialdad espiritual, podríamos llamar así, en nuestra vida. Cuando comienza a faltar la leña, cuando comienza a faltar la oración, cuando comienza a faltar la lectura de la palabra, cuando comienza a faltar la meditación de las cosas de Dios. Esa comunicación, esa comunión con Dios, cuando comienza a faltar, allí comienza en nuestra vida una frialdad, una pérdida de testimonio también. Porque recordemos que la llama en aquel tiempo encendido allí en el altar de Dios era testimonio de que Dios estaba allí. Amén. Cuando aparecía la Shekinah, que se conoce como la presencia de Dios en el arca del pacto, era Dios mismo el que estaba ahí. Y el que lo veía, ¿qué decía? Ahí está Dios. Cuando se movía la nube, ¿quién estaba ahí? Dios. Cuando estaba la nube de fuego, ¿quién estaba ahí? Dios. Y así en nuestra vida también, hermanos. Cuando esa llama de Dios está en nosotros, ¿qué van a ver la gente de nosotros? ¿Quién está en nosotros? Dios. Y lo reflejamos a través de las obras, como decía mi hermano Nicolás. A través de las obras. Y hay muchas cosas que el Señor nos enseña cada día, hermanos, pero es cuestión de nosotros siempre poner en práctica todas estas cosas de Dios y dar testimonio de que Dios está en cada una de nuestras vidas. Esta semana pensaba y hablaba con mis compañeros también sobre ese Jesús que cambia vidas. Nuestra hermana Alicia justamente vio un estado que había puesto ayer también, donde hablaba de Jesús y del pecado. Y siempre recuerdo las palabras de Jesús y a veces me pongo a pensar de Él y digo, ¿cómo es que Jesús llegaba a la gente? Y fíjense que cuando Jesús llegaba a la gente, ¿qué es lo que Jesús sacaba a la luz de la gente? El pecado. Como por ejemplo habló con una mujer samaritana y le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Y así hay un montón de casos en la Biblia donde Dios demuestra, donde Jesús le sacaba a la luz el pecado de la gente. Y a una mujer se le fue dicho, vete, pero no peques más. Porque el Señor, cuando viene a nuestra vida, queridos hermanos, ¿qué es lo que surge en nosotros? Un cambio, una transformación, ¿cierto? Decía nuestro hermano Javier que si nosotros venimos a los pies del Señor es ¿por qué? ¿Quién nos trajo? Dios o Jesús, ¿cierto? Vamos a recordar unas palabras de Jesús en Lucas capítulo 5, donde Él en su tiempo hablaba al pueblo de Israel. Y me gusta aquella historia también de Zaqueo, cuando Zaqueo se arrepiente, ¿recuerdan? De lo malo que hizo, y el Señor Jesús dice algo ahí. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y aquí en Lucas, creo que este texto aparecía también por nuestro grupo ahí de la iglesia, por eso lo anoté. En Lucas capítulo 5, versículo 32.
usted. Dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, yo era un pecador, ustedes en algún momento también eran pecadores, y el Señor de su infinita misericordia, ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha llamado. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Dice el apóstol Pablo que ahora Dios desea que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Si no me equivoco, Hechos capítulo 17, versículo 31, si no me equivoco. En todo lugar, el deseo de Dios es que el hombre se arrepienta, porque dice Pablo así también, porque está establecido que un día Dios juzgará al mundo. Y nosotros somos parte de ese mundo, hermanos. Y Dios nos va a juzgar a nosotros también, ¿por medio de qué? De su palabra, de su ley, de sus mandamientos. Y el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros cuando no éramos justos, estábamos enfermos en nuestros pecados, en nuestro delito, porque eso también es bueno pensar cuál era nuestra condición ante venir a los pies del Señor. ¿En qué andábamos nosotros? Éramos esclavos del pecado, seguíamos las cosas del mundo, teníamos un problema de inmoralidad, un problema de conducta, no hablábamos bien, no pensábamos bien, no nos vestíamos bien, no nos juntábamos con gente buena. Nuestro comportamiento era totalmente ajeno al comportamiento que Dios desea. Dice el apóstol Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos nosotros, hermanos. Pero hoy, gracias a Dios, estamos en este lugar. No somos perfectos al 100%, pero el Señor nos ha llamado a vivir una vida santa, una vida de acuerdo a su palabra. Yo me hice una pregunta: ¿cuánto tiempo hace que Jesús me llamó? Y pensaba un poquitito, ¿no? Y hacía un autoanálisis de mi vida. ¿Cuánto he cambiado desde ese momento que acepté el llamado de Dios en mi vida? Hermano Juan, ¿usted se acuerda cuando el Señor le llamó? ¿Cuántos años ya ha pasado, no? ¿Y cuánto ha podido o ha logrado cambiar con la ayuda del Señor? Y así cada uno de nosotros. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Hace cuánto que el Señor nos llamó? ¿Hemos cambiado o no hemos cambiado? ¿Hemos quitado de nosotros aquello que nos separa de Dios? Y cuando la presencia de Dios entra en nuestra vida, queridos hermanos, ese fuego que purifica, ese fuego que quema, ese fuego que consumía los sacrificios allá en el altar, si ese fuego está en nosotros, hermanos, va a haber una transformación en nuestra vida. Y no solamente una transformación, sino que si hay algo de pecado en nuestra vida, ¿qué va a pasar con eso? El Señor lo va a quemar, lo va a consumir. Pero para eso tenemos que darle lugar a Dios, para que Él haga ese trabajo en cada uno de nosotros también. El Señor nos ha llamado a que seamos diferentes. El Señor nos ha llamado a que vivamos diferente. Recuerdo días anteriores, si no me equivoco, el sábado pasado era nuestro hermano Javier que nos decía: ¿cómo sabemos que está Dios en nuestra vida? A través de las bendiciones materiales, creo que así te decíamos, ¿no? Algo así. O a través de qué cosas nosotros podemos entender que Dios está en nuestra vida. ¿Qué es lo primordial para nosotros, hermanos? ¿La bendición es material o la espiritual? Eso tenemos que tenerlo en claro. ¿Sí? Cada uno de nosotros. No digo que está mal la bendición material, porque Dios también nos da. Muchas veces no somos dignos, pero el Señor nos bendice. Nos da. Tal vez lo justo, lo necesario, otro le da más, otro le da menos, pero el Señor nos bendice en gran manera a cada uno de nosotros. Pero la bendición que más tiene que importarnos en nuestra vida es la espiritual. Miraba estos días unos videos por allí que aparecen en la noticia de estos predicadores
grandes pastores que hablan de estos mensajes de prosperidad, y creo que a uno se les convirtió los pesos en dólares, ¿no? Si no me equivoco, ahora sí. Yo decía también esas cosas. Pero pareciera que el mensaje fuera solamente eso. ¿Y dónde está la salvación del alma? La salvación de las almas de mis hijos, la salvación de la alma de mi esposa, de los que me rodean, de mis familiares, ¿dónde está? A veces pienso en esas cosas y me estremece un poquitito porque yo digo, ¿será que no estoy haciendo poco también para el Señor? ¿Será que no tengo que esforzarme un poquitito más? Y es Dios quien pone ese sentimiento y ese deseo en nuestro corazón, amén, de querer crecer cada día más. Y tenemos que pedirle al Señor que siempre nos dé eso, de poder seguir creciendo un poquitito más y avanzando en esta vida. Pero como bien decía, nosotros creemos en un Jesús que cambia vidas, en un Jesús que nos ha llamado de lo más vil del mundo y nos ha dado cosas que nosotros no teníamos o merecíamos. Como por ejemplo hay una frase por allí en la Biblia que dice, nos hemos sentado en los lugares celestiales. Imagínense eso, qué profundidad que ha de tener esa frase, los lugares celestiales. Y decía el apóstol Pablo, vamos a leer esto, 2 de Corintios, capítulo 5, texto muy conocido. Versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, hermanos. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Porque tenemos que desmenuzar para poder entender lo que Pablo trata de decirnos por inspiración divina. ¿Cuáles son esas cosas viejas en mi vida que han desaparecido? ¿O que todavía falta desaparecer? ¿Cuáles pueden ser? La mala forma de hablar, la mala manera de pensar, falta de dominio propio, muy bien, hermano. La ira, el enojo. Pero para algunos hermanos, yo que por ahí miro mucho videito a veces, veo que esas cosas viejas parece que son las deudas, ¿no? Que por ahí teníamos. La pobreza, parece que eso es las cosas viejas. Y que hoy ser un hijo de Dios, ¿cómo voy a ser pobre? ¿Cómo no voy a tener riqueza? ¿No? Pareciera eso el mensaje. Pero cuando la Escritura nos habla de las cosas viejas, nos habla de la práctica del pecado. ¿Creen ustedes en eso? Del viejo hombre y sus malos deseos y sus vicios, sus placeres, el engaño, la mentira. Todas esas cosas viejas pasaron. Somos hechos una nueva criatura. Teníamos antes una vieja identidad. Eso al pasado. Lo que vivíamos antes, sepultado, como dicen algunos. ¿Sí? El Señor nos ha llamado a que seamos una nueva criatura, a que vivamos en santidad, porque para eso nos llamó el Señor, a que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay una palabra que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Sí? El que no es conmigo, contra mí es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué es lo que nos convertimos de Dios? Enemigos de Dios. Cuando yo no quiero cambiar mi carácter, ¿qué me convierto de Dios? Cuando yo no quiero perdonar, cuando yo no quiero dejar de tener rencor, cuando no quiero dejar de ser orgulloso, egoísta, ¿qué me convierto de Dios? Un enemigo, porque voy en contra de su palabra. Si bien no hay nadie que pueda contra Dios, uno lo simplifica con el término enemigo, porque ¿existirá algún enemigo para Dios que no pueda vencer?
Claro que no existe. Pero en eso nos convertimos nosotros si no hacemos la voluntad de Dios. Pero como bien decía hoy, Jesús nos llamó para cambiar nuestra vida, para quitar de nosotros todas estas cosas malas y vestirnos de otra manera. Vamos a leer eso. Gálatas, capítulo 3, versículo 27, si no me equivoco. El libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sí? Nosotros antes, hermanos, teníamos una ropa, podríamos figurarlo así, una ropa del pecado, una ropa vieja, con todas sus malas prácticas. ¿Qué hicimos con esa ropita vieja nosotros? Nos sacamos al tacho de basura y nos pusimos otra, ¿cierto? ¿Cuál es esa otra? Revestidos de Cristo. ¿Sí? Y acá tengo una anotación en mi Biblia. Hay una transformación interna en nosotros con efectos visibles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros o una persona está vestido de Cristo, hermano, ¿se ve? Hay efectos visibles, ¿cierto? Por lo menos algo, un poco de amor, un poco de cariño, afecto, por ahí ayudamos un poco. Nos cuesta un poquitito, pero estamos en ese proceso de trabajar esas cosas en nuestra vida, de seguir creciendo, ser manso, ser humilde, ser recto, practicar la justicia. De todas esas cosas estaba vestido nuestro Señor Jesús. Y ya no somos reconocidos por aquella ropa vieja. Porque antes tal vez se decía, este hermano Matías antes era un ladrón. Gracias al Señor que hoy le cambió. Amén. Pero qué feo es si dicen, hermano Matías es cristiano, pues sigue robando todavía. Sería triste eso, ¿no? Este hermano nunca cambia su forma de pensar, su forma de hablar, no sé qué cosa es, su carácter. Por eso yo me hacía la pregunta, ¿hace cuánto que el Señor me llamó? ¿Será que cambié todas esas cosas? ¿Será que me vestí verdaderamente de Cristo? Y aquí el apóstol decía, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay muchas cosas que comienzan a cambiar en nuestra vida, queridos hermanos, incluso nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser. Dice que nosotros ya no tenemos la mente de antes. ¿La mente de quién tenemos ahora? La mente de Cristo. Y yo creo que es el milagro más importante que Dios puede hacer en nuestra vida. Una transformación de nuestra mente. Porque cuando nuestra mente se transforma, hermano, allí comienza a verse en nosotros algo distinto, algo diferente. Y estos días hablaba con una hermana que me decía, hay una frase que por ahí usan algunos para justificarse. El hábito no hace al monje, pero por ahí le falta todavía una partecita a la frase. Pero el corazón del monje se ve reflejado en su hábito. No dice la frase completa. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestro corazón, hermanos, ¿en dónde se ve? Afuera. ¿Cómo sabemos que un monje es un monje? A través de cómo se viste o de cómo es, ¿cierto? También de su actitud. Y así nosotros, hermanos, cuando Jesús está en nuestro corazón, se ve a través de nuestra actitud, de nuestras obras, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de andar. Y como bien decía, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es el milagro más grande
que Dios puede realizar en nuestra vida. Porque cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos, no es solamente un concepto religioso, teórico o teológico, sino que es una realidad, porque creemos verdaderamente que Dios transforma mentes, y a veces nos cuesta entender eso, de que Dios verdaderamente transforma las mentes. Cuando Él transforma nuestra mente, nosotros vemos todas las cosas, todo lo que vemos en esta vida lo vemos desde lo eterno, hermano. Todo. Porque si no, todo sería vanidad. Si el Señor me dio una hermosa casa, una casa grande, ¿para qué el Señor me dio una hermosa casa grande? Muy bien. Si el Señor me dio mucho dinero, ¿para qué me dio mucho dinero? Si me dio un buen auto, y así podemos hacer una lista de cosas, ¿no es cierto? ¿Qué trato de dar a entender con esto? Vemos la vida desde lo eterno, porque tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Dios. Y cuando tenemos la mente de Cristo, podemos llegar a conocer los pensamientos de Dios. ¿Acaso Jesús no conocía lo que pensaba Dios? Y es más, podía hasta discernir quién estaba bien y quién estaba mal, cuál tenía problemas y quién no. Y todas esas cosas nosotros adquirimos a través de esta nueva conciencia que el Señor nos da. Pero tenemos que tener en claro algo. Dice el apóstol Pedro, si no me equivoco, que ahora el bautismo que corresponde a esto también nos salva, no limpiándonos de la inmundicia de la carne, sino dándonos una aspiración a una nueva conciencia. ¿Sí? Porque los deseos carnales, la concupiscencia, este cuerpo que tenemos sigue existiendo, ¿cierto? Y nos juega muchas veces una mala pasada, una mala jugada. Pero es allí donde nosotros tenemos que tratar de mantener esa llama encendida, como decía, para que podamos luchar contra cada una de estas cosas. Porque es necesario también de la ayuda del Espíritu de Dios para poder lograr este objetivo. ¿No es así, hermanos Javier? Claro que sí. Y el Señor nos ayude siempre, hermanos, a que podamos seguir creciendo en todas estas cosas, a que podamos seguir luchando y perseverando, porque dice allá el Evangelio de Mateo capítulo 24, que aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y lamentablemente muchos han quedado en el camino. Pero el Señor a nosotros nos ha dado espíritu, y no espíritu de cobardía, sino, hermana Alicia, espíritu de ¿qué? Dominio propio. Eso nos dio el Señor a nosotros. O sea que Dios nos da la capacidad de poder trabajar en nuestra vida personal, de poder trabajar en nuestro carácter. Pero siempre tenemos que estar allí en ese fueguito, metiéndole leña para que pueda seguir encendido siempre y para que podamos seguir perseverando siempre a esto que el Señor nos ha llamado, de tener una vida diferente y poder servirnos también de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, terminando aquí, porque seguramente que me pasé la hora. Pero que Dios nos siga ayudando siempre a que podamos seguir creciendo en cada una de estas cositas. Dios les bendiga y gracias por escuchar. Amén.